Mis hermanos, buenos días para todos. El Señor les bendiga grandemente. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? ¿Y a cuántos les ha hablado hoy? Ya leímos su palabra y esa es la voz de Dios. Espero que hayamos estado atentos a lo que Él estaba diciendo y que estemos atentos en lo que Él dice en los versículos que estaremos hablando el día de hoy. Esa es la forma en que el Señor nos habla, pero es Dios quien está hablando. No es mi vecino, no es mi amigo. No sé si me explico, no es esa persona con la que yo entro en confianza, le echo el brazo encima y camino y charlamos. Es Dios, el soberano, el que me está diciendo a mí de qué manera debería llevar yo mi vida. Es Él quien nos está hablando. Es Él quien nos habla diariamente cuando nos acercamos a su palabra y escuchamos lo que Él está diciendo allí. Y la pregunta que hoy nos haremos es, que será el tercer punto de nuestra prédica: ¿estamos escuchando su voz, obedeciendo, o tenemos un corazón endurecido? Seguiremos meditando entonces en Éxodo y vamos a ir al capítulo 7, por favor. Versículos 8 al 13. Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13. Dice el Señor así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Dios amado, Señor, por tu palabra y por la luz que has traído a nosotros, sabemos que nacemos con un corazón duro. Ninguno de nosotros ha nacido con un corazón de carne. Nuestros corazones, Señor, eran de piedra, pero tú en tu perfecta voluntad los has hecho de carne para que ahora podamos, Señor, grabar tus palabras y sean grabadas en ellos. Palabras que tú nos hablas día tras día, Señor, cuando nos acercamos a tu escritura, cuando meditamos en ella, y que por medio de las circunstancias, Señor, haces que esas palabras se vuelvan vivas en nosotros. Quizás nos preguntamos, Señor, como cristianos, ¿por qué, Señor, tan necios? ¿Por qué no te amamos cuando tú has dado todo por nosotros? ¿Por qué nuestra vida diariamente no muestra ese amor hacia ti, Señor, sino que seguimos entregados a los deseos de nuestra carne? ¿Por qué insistimos, Señor, en nuestra necedad? Por eso rogamos a ti, Señor, para que ese poder tuyo, Señor, actúe en nosotros y cambie nuestros corazones, porque nuestro deseo, Señor, es no deshonrar más tu nombre, sino honrarte, Señor, cada día, con nuestras palabras, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, que sean de obediencia a ti, Señor, por haber oído tu palabra con fe, y que obremos entonces por el amor, Señor, que se perfecciona en nosotros cada día, ese amor tuyo que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que cada día nuestros corazones estén inclinados a ti, a tu palabra, y seamos, Señor, obedientes a ella. Te lo rogamos y te pedimos, Señor, que en esta mañana, como cada domingo,
reunidos en congregación, Señor, podamos estar atentos a tu palabra, que no haya, Señor, cansancio, que no haya ese deseo de que ya cuánto llevamos aquí, sino que estemos, Señor, deseosos de escucharte a ti, de escuchar tu palabra, porque son palabras de vida, palabras que nos alejan de los caminos de destrucción, caminos de muerte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando se habla en los ambientes, digamos, directivos, en las autoridades dentro de las empresas o quizás en lo político, se habla de que esas personas siempre tienen a alguien que les habla al oído y que les está aconsejando. Los presidentes no toman decisiones por ellos mismos, solamente ellos tienen muchas personas alrededor, expertos en diferentes materias, que les están hablando al oído y diciéndoles qué es lo que deberían hacer. La pregunta sería, nosotros como seres humanos, ¿a quién estamos oyendo? ¿Quién nos está hablando al oído? ¿Y quién nos está diciendo qué decisiones son las que deberíamos tomar? Dios creó al hombre con necesidades como la de los alimentos, la del líquido, necesidades como la del descanso. Necesitamos tener ese tipo de cosas, son imprescindibles para nuestra vida. Pero también nos hizo con una necesidad espiritual, y es la de adorar. Necesitamos adorar. Así que, como es una necesidad, hermanos, no lo vamos a dejar de hacer. Es una necesidad como respirar, y yo no puedo dejar de respirar. Pues adorar tampoco dejamos de hacerlo. Así que la pregunta es, ¿a quién adoramos? ¿Qué voz estamos oyendo? Él nos hizo a todos con la conciencia de un ser superior. Todos tenemos la conciencia de un ser superior. Uno mira la historia y las culturas hablan de adoración y adoraban la creación. Todas las culturas buscan adorar, todos los hombres buscan adorar porque es una necesidad. Una característica entonces es que todas las culturas que nosotros vemos a través de la historia tienen dioses y los tienen para todo. No había un solo Dios que pudiera hacer todo. Tenían dioses para una cosa y para otra, la fertilidad, para la vida, para esto y para aquello. Para cada necesidad que hubiera, para cada situación, ellos tenían un Dios. Era así porque no se conocía al verdadero Dios. Entonces su adoración era dirigida a la creación, haciendo Dios de cualquier cosa en la que ellos sintieran, que podían sentir que se llenaba esa necesidad. Incluso se tenían sacrificios buscando el favor de esos dioses, que no se fueran a enojar, y había sacrificio para estos dioses. Nosotros nos encontramos, hermanos, en este estudio de Éxodo, y bueno, sabemos que el escenario en buena parte es en Egipto, geográficamente, pero también culturalmente. No solamente estamos hablando del espacio físico, sino de todo lo que implicaba llevar 400 años allí. Una cultura que también tenía dioses para todo. Incluso Faraón es un dios y es adorado como Dios. Él se cree Dios, está convencido de eso, pero no solamente él, el pueblo también, y lo adoran como Dios. Vemos hacia atrás a esas culturas, hermanos, y pensamos que eran cosas de ese tiempo, pero hoy, si vemos otras religiones, están haciendo exactamente lo mismo. Ellos tienen dioses para cada cosa, múltiples dioses. Otros no los llaman Dios, pero lo tratan como a Dios, adorándoles y haciendo sacrificios para ellos. Hermanos, no es diferente a nosotros como seres humanos. Aunque no pertenecemos a una religión de esas, todo el tiempo estamos haciendo dioses para cada cosa, porque sentimos que nuestra necesidad está siendo cubierta y entonces se nos vuelve un Dios a quien adoramos y no queremos que se vaya, porque entonces mi necesidad, ¿quién la va a cubrir? Y el asunto es que al haber sido hechos con la necesidad de adorar, hermanos, porque es una necesidad como respirar, como lo decía ahorita, no podemos solo dejar de hacerlo
Y todos estamos adorando y creando dioses, los cuales consideramos que me van a dar bienestar, a los cuales adoramos y sacrificamos cosas por ellos. Incluso sacrificamos al que decimos que es nuestro Dios. El tiempo que debería dedicar a Él se lo dedico a mi Dios, al que me da la seguridad y la tranquilidad, al que me llena esa necesidad. Entonces lo considero como ese que me da el bienestar. Lo adoro y sacrifico familia, sacrifico tiempo, sacrifico recursos, sacrifico vida y lo hago con gusto. Quiero que tengamos eso en mente durante toda la charla el día de hoy, hermanos. Pensemos de forma personal cuáles son mis dioses, cuáles son los dioses que yo he fabricado, ante cuál Dios me estoy inclinando, qué Dios me está hablando al oído. Y no porque hayan múltiples dioses, sino porque los fabricamos. Llegamos a un punto dentro del texto de Éxodo, hermanos, donde en pocos versículos el Señor hará una advertencia, o aquí en estos versículos está haciendo una advertencia de lo que será esa confrontación de Él y el hombre que se cree Dios y que es adorado como Dios. Ya le había dicho a Moisés: yo te he constituido como Dios para Faraón. Y acá va a mostrar a qué se refería cuando decía eso. Será una demostración de poder y autoridad del verdadero y único Dios sobre los dioses falsos, porque después de estos versículos empezamos con el tema de las plagas. Nuestro texto nos va a dar una visión panorámica, hermanos, de lo que será el conflicto entre Dios y Faraón, y es un texto importante que nos muestra una vez más cómo Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Es soberano sobre toda autoridad que haya en la tierra. Nadie puede hacerle frente o frustrar su propósito de que Él sea mostrado como Dios. Lo que sucede aquí entre Moisés y los hechiceros, hermanos, con la señal de las serpientes, y lo que sucede con la que algunos podrían considerar la última de las señales, el cruce por el Mar Rojo y la destrucción del ejército de Egipto, son dos eventos que enmarcan la segunda parte del Éxodo. Y podríamos observar conexiones entre esos dos eventos, y seguramente las observaremos cuando estemos viendo también estos versículos. Así que este texto que estamos viendo hoy, capítulo 7, 8 al 13, define el tema principal que se desarrollará en toda esta sección de las plagas de Egipto, y es el conflicto entre Dios y Faraón como Dios de Egipto. En un último conflicto, o más bien esto muestra ese conflicto espiritual entre Dios y Satanás, la serpiente antigua, representado aquí por el poder de Faraón como digno representante de su simiente. Pero el resultado no podía ser otro que el que conocemos, porque solo hay un Dios, un soberano, uno que es por arriba de todos y por arriba de todo, el único Dios vivo y verdadero, que es el título para nuestro mensaje de hoy. El único Dios vivo y verdadero. Y eso lo tenemos en nuestra mente. Eso lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces. El tema es que en nuestro corazón no está de la misma forma. En nuestro corazón no es el único Dios, porque nos hacemos muchos dioses. Y el primer punto que veremos, hermanos, es que Él es Dios sobre toda la tierra o sobre toda la creación. Él es Dios sobre toda la creación. Como decía, aquí comienza una sección en el libro de Éxodo donde Dios va a juzgar a Faraón y a todos los dioses de Egipto, mostrando que Él es Dios sobre toda la tierra, derribando los objetos de adoración que los hombres se fabrican. Jehová no es solo el Dios de Israel, no es solo nuestro Dios, no es solamente Dios para el pueblo de Él. Él es el Dios que gobierna sobre toda la tierra.
El Salmo 47, versículos 1 y 2 dice que aclamemos a Dios con voz de júbilo, porque es Dios temible y Rey grande sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, no solamente es Dios sobre nosotros. El asunto es que el hombre no le glorifica como a Dios, como dice Romanos 1, ni agradece, no lo reconoce como Dios. Es Dios quien está instruyendo aquí a Moisés, y lo viene haciendo desde unos versículos atrás, y a Aarón, para que hagan una señal en presencia de Faraón, con el propósito de manifestar su poder y soberanía sobre Faraón y los egipcios. Las primeras palabras que aparecen en el versículo 8, hermanos, esas dos primeras palabras, ¿cuáles son? Habló Jehová. Habló Jehová. Y cuando Dios habla, no habla por hablar. Él no habla solamente para que nosotros consideremos, sino que habla para ser obedecido. Y Él no habla o no ha hablado solamente para su pueblo, Él ha hablado para toda su creación, porque es Dios sobre toda la tierra. Moisés y Aarón debían oír porque es Dios quien habló, y deberían ir en obediencia, pero no una mera obediencia superficial, sino que acá, como veíamos hace 8 días, es una obediencia desde el conocimiento de Él, conociendo quién es el que está hablando. Así que van a ir con confianza delante de Faraón, porque su seguridad está en con quién están yendo, en quién están yendo, con la autoridad de quién y bajo el poder de quién. Aquí Dios da unas instrucciones, y lo que Él pide es confianza en Él, que como le había dicho antes, en el capítulo 4, Él le dijo, o en el capítulo 2, bueno, ya lo perdí, pero yo sé que ustedes lo saben. Esta es la señal que yo estaré contigo. Señal de que yo fui el que lo envié. En el capítulo 3, cuando Él le dice yo soy, cuando Él le da el nombre, es ahí en ese capítulo. Él le dice yo estaré contigo. Y esa es la señal. Entonces no es solamente ir, es ir con la seguridad de que quien dijo que se hiciera es Dios. Y si Él lo dice es porque Él está obrando, y de esa manera le honramos. Es la voz del mismo que dijo sea la luz, y la luz fue. Es la voz del mismo que dijo que la tierra produzca hierba verde, y la tierra la produjo. Es esa voz la que me está hablando. En el versículo 10 entonces dice, versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón como enviados de Dios, demandando que éste deje salir a Israel de Egipto. Ellos hacen como Dios les había dicho. Y es un patrón en este juicio que vamos a encontrar durante las plagas. Dios diciendo a Moisés y Aarón, preséntense delante de Faraón, ellos haciéndolo, y el corazón de Faraón endurecido. Dios hablando a Moisés y Aarón, Dios hablando por medio de ellos a Faraón. O sea, Faraón también está escuchando la voz de Dios, pero su corazón endurecido. Es el mismo patrón, son bloques de a 3 plagas, los veremos de esa manera. Dentro de 8 días estaremos viendo las 3 primeras. Se observa ese patrón, cada una con una connotación importante, y las estaremos viendo, pero hoy ha comenzado todo este juicio y Dios muestra acá ese patrón. Dios muestra que quien da las órdenes es Él, que quien determina las cosas es Él, que a quien se debe adorar es a Él, y es en quien debemos confiar. Es en Él, no en quien yo creo que va a llenar mis necesidades, sino en Dios. Al leer ese versículo vemos que tal cual como dijo Dios que sucedería, así sucedió. La tarea no es pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? Dios está haciendo, y Él dijo, yo los haré libres. Así que debemos oír, confiar y hacer con la seguridad de que así va a ser.
es confiar en su amor para con nosotros. Él no busca lo malo para nosotros. Él busca el bien para nosotros. Y no solamente lo busca, sino que obra, y todo lo que hace en la vida de nosotros y permite en la vida de nosotros es para el bien de nosotros. En el versículo 9, ¿cuál es la instrucción que da a Moisés y a Aarón? Él dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dice que tomen esa vara y la arrojen delante de Faraón para que se haga culebra. Moisés ya había visto este milagro allá en la zarza. Es interesante que Dios es quien ordena esta señal. Es Dios quien la ordena, pero es Faraón quien la solicita como prueba. Él escuchó la palabra de Dios por medio de sus enviados y dice: bueno, muéstrenme una señal, muéstrenme un milagro. Faraón va a decir: con esto más o menos ustedes, les está preguntando a ellos, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? A ver, ¿quién es ese Dios que viene de parte de ustedes? Muestren sus credenciales. ¿Qué credenciales mostramos nosotros como cristianos cuando vamos delante de la gente a hablarle de Dios? Que hablamos de Dios y apenas la conversación toma otro rumbo, yo me meto también en esa conversación y participo y hablo de lo mismo que el mundo habla, hago lo mismo que el mundo dice que hagamos. Pues no se va a ver ningún poder de Dios allí, porque no se ve la transformación que Él está haciendo en nosotros. Los incrédulos a menudo hacen lo mismo, dicen que están preparados para creer con tal de que se les muestre algún tipo de señal. Son como los de Mateo 12:38, los fariseos: maestro, deseamos ver de ti señal, deseamos ver de ti señal. Y la gente está hambrienta de ver señales. No sé si nosotros como cristianos también, incluso cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pareciera que entonces la mano de Dios no está allí y que no está obrando, y entonces queremos ver que algo diferente pase para estar convencidos de que sí, que Él está con nosotros. Cuando hemos visto todo lo que ha hecho con nosotros, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha tomado, el deseo que ahora tenemos por escuchar su palabra y que antes no teníamos, sea pequeño o sea grande, pero lo hay. Y la idea es que irá creciendo porque estamos en sus manos. El hombre está hambriento de señales, pero no de oír la voz de Dios. Queremos ver milagros, pero escuchar a Dios me va a empezar a decir lo malo que hay en mí y ya no me gusta. Él llama, hermanos, dice: los quiero liberar, pero el hombre solo quiere milagros o acciones que le quiten el dolor, el sufrimiento, pero ¿a qué precio? A precio de seguir siendo esclavo. Yo lo único que quiero es que me quite el sufrimiento, no importa nada más. Y el precio es que seguimos siendo esclavos. Hermanos, ¿no es mejor el sufrimiento y el dolor cuando vamos a ser liberados? ¿No es mejor la esclavitud de Egipto, de Israel por 400 años para después conocer a Dios y ver su mano poderosa liberándolos? ¿Qué tal que no hubieran tenido ni un día de esclavitud, pero nunca hubieran conocido a Dios? No hubieran pasado por ese sufrimiento y nunca hubieran conocido el poder de Dios. El creer no viene por los milagros, fueron dados para manifestar la gloria de Dios. De hecho, en las palabras originales de la Biblia, lo que se traduce a veces como milagro, la Biblia lo habla como maravillas, señales, prodigios. Y cuando hablamos de señales, por ejemplo en Juan, que terminamos la exposición antes de empezar con Éxodo, todo el tiempo Juan está hablando de señales. Señales. ¿A quién señalan? A Cristo, a Dios, su poder, su gloria, su soberanía. Dios realizó principalmente muestras de omnipotencia con el fin de confirmar la verdad de su palabra. Palabra que estaba siendo revelada por medio de hombres. La revelación ya fue hecha y por eso tenemos algunas oleadas de milagros en la Escritura, como estas, con Moisés, o como cuando Jesús estuvo en vida aquí en la tierra, hecho hombre.
En vida quiero decir, pues, así como la conocemos nosotros, pero Él siempre ha sido vivo, un Dios vivo. Esto fue cierto, hermanos, para los profetas del Antiguo Testamento como Moisés, quienes realizaron señales y prodigios para demostrar que eran hombres que hablaban de parte de Dios, o para los apóstoles. Y nuevamente, ¿cuál es la señal que nos acompaña a nosotros? La señal de que fuimos llamados de muerte a vida, la señal de que estamos siendo transformados de nuestra maldad y que tenemos una vida diferente. Esa es la señal. ¿Qué señal más poderosa que traer a una persona de muerte a vida, para vida eterna, para no morir nuevamente? ¿Qué señal más grande que esta? Nosotros estamos, hermanos, enviados para llevar el mensaje. A ninguno de nosotros se nos ha pedido que andemos con una vara para tirarla y que se vuelva culebra. Pero se nos ha dicho que llevemos el mensaje y que lo vivamos para que mostremos realmente ese poder de Dios que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Dios puede aún en su voluntad hacer milagros, claro que sí. Él puede. No podríamos decir que Él ya no puede hacerlos, pero eso no es el énfasis ahora ni la misión nuestra. De hecho, en la Escritura solo vemos esos dos momentos, hermanos, de oleada de milagros, como lo había mencionado hace un momento. Y es porque había un propósito. Había un propósito. En este caso particular, Moisés se presenta delante de Faraón como Dios le había dicho, como Dios, y Aarón como profeta, comisionados divinamente para decirle a Faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Y de las tres señales que Dios le había mostrado a Moisés en el desierto, esa es la única que le dice que repita, la de la vara. Ordena que haga esa señal en presencia de Faraón. Y eso es porque esta señal, hermanos, es un desafío directo para Faraón, quien se pensaba soberano sobre todo Egipto. ¿Y cómo puede ser entonces esto? Los faraones llevaban, ¿no es cierto?, en su, no sé cómo se llama lo que llevaban en su cabeza, su corona, una serpiente, una cobra erguida, lista para atacar. Un símbolo de su poder, símbolo de su deidad, símbolo de la protección de los dioses a Faraón y a Egipto, símbolo de la deidad y poder de Faraón, símbolo de la autoridad y de su posición. Este es un hombre que se cree Dios y que ha recibido adoración y ha sido temido como Dios, que él y los egipcios lo ven así, que ostenta poder y autoridad y es representada en esa serpiente. Dentro de los hombres no había hombre con mayor rango que el de él. Oír a él, a ese hombre, para ellos era oír a Dios, y todo lo que él decía debía hacerse. ¿Era realmente un Dios? No, no lo era. Ellos lo habían constituido Dios, él se había constituido Dios. Y es lo que pasa con lo que nosotros hacemos. Hacemos dioses y empezamos a oír su voz, y ya lo que esa voz diga, eso es lo que hacemos. Pero el Señor viene a confrontar la autoridad de nuestros dioses. Él viene a devorar a nuestros dioses y a devorar su autoridad. Este hombre entonces está allí, y Dios con esa señal está desafiando la autoridad que ostentaba el faraón cuando le pide a Moisés y Aarón que tiren la vara y se convierta en serpiente. Fue un ataque directo a la soberanía de Faraón. Fue un ataque directo al sistema de creencias religiosas en Egipto. Hermanos, si de pronto sé que algunas personas en sus charlas tienen, digamos, no sé, pueden hacer alguna charla que motive más, que haya risas o alguna cosa así. De pronto algunos, por la forma como yo la hago, pueden empezar a sentir algo de sueño, pueden servirse un tinto, háganlo con confianza para que se mantengan despiertos, por favor. Y si ven a alguno dormido, ofrézcanle uno para que se despierte y pueda escuchar la voz del Señor, porque a eso vinimos. Él derramará juicio sobre este hombre y sobre cada Dios, revelándose como ese único y verdadero Dios, pero con juicio, lo que muestra que Dios será conocido por todos los hombres. Él será conocido por todos los hombres,
No solamente por el pueblo de Dios, Él será conocido como Dios por todos los hombres, pero de forma diferente. Para unos como un Dios de misericordia y para otros como un Dios de juicio. Bajo ese poder está sometido el pueblo de Israel, el poder de Faraón, el pueblo de Dios, esclavo y ya muy seguramente adorando también a los dioses de Egipto. Israel allí inclinándose a los dioses, viendo Dios para cada cosa. Hermano, nosotros no estamos en posición distinta, somos adoradores y hemos fabricado dioses para satisfacer nuestras necesidades de sentirnos seguros, satisfechos y de sentir que nuestra existencia importa. Mi existencia importa, y entonces ¿qué me hace sentir que mi vida de verdad es importante? Y entonces tenemos dioses para todo. Quizás no lo llamamos de esa forma, no lo llamamos Dios, pero cuando me ordenan, cuando siento que si no los tengo no sabría qué hacer, y cuando sacrifico para ellos, son mis dioses. Cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, hablamos de que nuestro corazón es ese pequeño faraón que todos tenemos, que nos dice qué hacer y que nos pone a dudar muchas veces cuando no queremos dejar algo pecaminoso, y entonces dudamos cuando somos confrontados por la palabra de Dios, y entonces pedimos señal, y el corazón pide señal. Dios, ¿realmente sí es lo que tú quieres? ¿Realmente esa es tu verdad? Pero es porque no queremos dejar nuestro pecado. Y la señal de Dios es mostrar su autoridad y confrontar nuestro Dios y mostrar que frente a Él ese supuesto Dios no es nada. Hace poco el mundo vivió una demostración del poder de Dios en la pandemia. El sistema del mundo, el que el mundo considera su Dios, que ese sistema es el que le da todo. Estoy hablando del sistema económico, de la forma como nosotros nos sostenemos y que fue creado por el hombre. Se vio afectado. E incluso hasta el día de hoy todavía se están tratando de sobrellevar algunas consecuencias de eso. Pero la creación de Dios no se vio afectada para nada. Todo seguía rigiéndose bajo las leyes que Él determinó. Solamente nuestro sistema tambaleó, mostrando lo débil que es. Lo débil que es. ¿Cuántas personas quizás en ese 2020, enero, febrero, motivadísimos porque iba a ser su año, endeudados quizás para empezar un nuevo negocio, un emprendimiento, y eso está bien, hay que hacerlo si el Señor lo permite, no estamos diciendo que no, pero su confianza y su seguridad puesta sobre eso, y viene Dios y pone a tambalear todo en un momento, en un instante, y quita la confianza y nos muestra que nuestros dioses no son nada. Poco a poco Él va y ataca directamente la fuente de la fuerza del pecador. Si ansiamos poder, el Espíritu de Dios nos mostrará los débiles que somos. Si vivimos para el placer, Él atacará esa fuente de placer y mostrará que no hay gozo verdadero en ella. ¿En qué sentimos gozo? ¿En qué me deleito? ¿Qué me hace reemplazar a Dios? Bueno, el Señor mostrará y quitará esa fuente de gozo para mostrar que allí no hay verdadero gozo, porque solo en Él hay esa plenitud. Si pensamos que la vida se trata de ganar dinero, quizás quite esa seguridad financiera de nosotros. Cualquiera que sea, hermano, el Dios que nosotros adoremos, Dios lo confrontará de frente, y ese es el bien del que Él habla en Romanos 8. Usará los medios necesarios para quitar la confianza que tenemos en ellos, para que nuestros ojos dejen de apuntar a esos dioses que no lo son y que nuestros ojos sean puestos en el único Dios vivo y verdadero. Y ese debe ser nuestro ruego. Él ha dicho: hagan morir las obras de la carne, porque yo estaré con ustedes. Es el mismo Dios hablándonos como lo hizo acá. ¿Qué es hacer morir las obras de la carne, hermanos? La carne nos pone a nosotros en el centro. Y entonces lo que hago, lo hago pensando en mí, porque lo que quiero es satisfacerme a mí. Las obras de la carne buscan satisfacernos a nosotros mismos. Eso se traduce en que no amo, porque el centro soy yo y el amor se trata de los demás.
Cuando digo, no, es que yo sí amo mucho, pero me amo a mí, estoy hablando es de egoísmo, no de amor. Así que, hermanos, descubrir y entender que haga lo que yo haga, así luzca como bueno, pero lo hago con un fin personal. Creo que hace 8 días lo mencionábamos, cuando yo digo, bueno, Señor, yo estoy haciendo esto, voy todos los domingos, ahora me levanto más temprano y oro, leo la escritura. Si yo ya le estoy diciendo eso a Dios, estoy mostrando que yo lo estaba haciendo con un fin diferente y no por amor a Él, sino para buscar el favor de Él. O sea, el centro nuevamente soy yo, el fin soy yo, no la gloria de Dios. Obras de la carne. Yo puedo dar y hacerlo sin amor, hermanos. O sea, esperando algo a cambio, esperando recibir amor, calmar mi conciencia, y podríamos pensar en más motivos personales. El corazón es engañoso. Muchas de las cosas las podríamos estar haciendo pensando que las hacemos para Dios. Y es por eso también rogar, como lo hacía David, que Él escudriñe nuestro corazón y muestre lo que hay en él. Así que hacer morir las obras de la carne, o sea, enfrentar nuestro enemigo, es pensar en mi vida y en mí, en cómo hago cada cosa, qué es lo que me motiva, y enfrentar mi egoísmo. Vemos a Dios aquí obrando, hermanos, manifestando su poder, y a Moisés y a Aarón obedeciendo. Obedecen porque la fe derramada en ellos, esa fe obra, o sea, obedece, y lo hace por el amor que ha sido derramado en ellos y que se ha ido perfeccionando en ellos. Cada vez que vamos avanzando vemos a un Moisés en el que el amor de Dios se perfecciona y se muestra en su obediencia. ¿Cuál es el mayor ejemplo de amor? De hecho, por eso conocemos nosotros el amor, porque no lo conocíamos. Es Cristo en la cruz. Vemos su amor en la obediencia al Padre. Vemos su amor en la obediencia al prójimo, muriendo por él. Así debemos hacerlo nosotros, hermanos, e ir con la convicción de que Dios destruirá ese poder que me tiene esclavo. Debemos tener la seguridad de que, por grande que sea el Dios que nosotros hayamos fabricado, no podrá frustrar los planes de Dios. ¿Cuál plan? El plan de liberar a los suyos del yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros? Que seamos libres de la esclavitud y que seamos santificados. Y ese propósito se va a cumplir. Porque, y este es nuestro segundo punto, el primero, ¿cuál era? Es Dios sobre toda la creación. Y el segundo es, sus planes no serán frustrados. Sus planes no serán frustrados. Su propósito, hermanos, siempre se llevará a cabo. Su decreto será cumplido. No hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Algunas personas con las que hablamos quizás a veces hablan de algún familiar y dicen, pero es que se le ha hablado y es tan duro, no oye. Y pareciera que lo que se está diciendo es, ya para esa persona no hay solución. Quizás un hijo, quizás mi cónyuge. Hermanos, nadie, por duro que sea, puede frustrar el plan de Dios. Si Dios a esa persona la ha escogido para ser parte de su pueblo, ese corazón será roto y será cambiado por uno de carne. Nosotros debemos seguir haciendo la tarea, y es llevar ese mensaje sin desfallecer. Faraón fue desafiado y ofendido acá. Es sorprendente que Moisés y Aarón no hayan sido ejecutados en el acto. Dios les guardó sobrenaturalmente. Tan pronto como el faraón vio su emblema de autoridad allí implicado en toda esta historia, en todo este hecho, y lo ve allí deslizándose por el suelo, él pidió refuerzos. Llamó a sus hombres sabios allí, hábiles en encantamientos. Y es que allí había una forma de pensar común, y es que el Dios que más tuviera magia, el que más cosas hiciera, ese era el que tenía más poder y era el que ganaba. La magia era un elemento principal en la religión egipcia en ese momento, y aquellos que dominaban esos poderes eran muy estimados.
Los sacerdotes pertenecían a los más altos funcionarios de la corte de Faraón. Poseían conocimientos secretos y eran expertos en todo tipo de ritos misteriosos. Faraón instruye a estos sacerdotes para que dupliquen el milagro realizado por Moisés y Aarón con sus encantamientos. Y estos magos hacen lo que Faraón les pide, imitan lo que los siervos de Dios hicieron. El texto nos dice que lo hicieron con sus encantamientos, dice ahí en el versículo 11, con sus encantamientos. Usaron seguramente conjuros y palabras especiales para transformar sus varas en serpientes. Y recordemos que esa vara es símbolo de autoridad, y en este caso es una autoridad que emite juicio y que castiga. Es esa vara que emite juicio y que castiga. La obra de Dios es verdadera. La del hombre, hermanos, es solo imitación. El hombre no puede crear. El hombre solo puede transformar la materia prima, porque solo Dios crea de la nada. El único que da vida es Dios. La vara de Aarón y de Moisés tuvo vida, una vara seca, muerta, que cobra vida. La de los magos no podía ser igual porque solamente Dios da vida. Y algunos dicen que entonces eran culebras, que por esos encantamientos que incluso todavía parece que algunos los practican en estas zonas, esas culebras estaban, digamos, adormecidas y parecían varas y que eran lanzadas y que ahí empezaban a andar, pero no era que se hubieran convertido en culebras. No pueden dar vida, solo Dios da vida. De todas maneras, recordemos que Dios permite que estas cosas sucedan y permite que hayan esos poderes engañosos. En Mateo 24 nos dice que los falsos profetas podían hacer falsos milagros y señales que podían seducir, incluso si fuera posible, a los elegidos de Dios. Job, por el permiso del Señor, padeció bajo el poder de Satanás. Se enfermó y ocasionó Satanás, bajo la autoridad de Dios, ocasionó la pérdida de todo lo que Job tenía. Y en 2 de Tesalonicenses 2:11 dice que también hay poderes engañosos que Dios permite que hagan los falsos maestros para que la gente crea la mentira. Dios lo permite, hermanos, es Él quien lo permite para luego demostrar de una forma gloriosa su poder humillando a estos otros. O sea que ellos han hecho, es un truco, una magia. En ese tiempo no se hablaba de eso. En el día de hoy sí se habla de magia y conocemos a los magos que hacen diferentes trucos, pero ellos no están diciendo que es un poder por el cual ellos hacen eso, sino que se sabe que es magia, que son trucos, que son engaños. El asunto es que la intención de ellos era oponerse a Moisés y resistir la palabra de Dios. Ese era su fin. Ellos eran honrados en Egipto como los sabios que enseñaban la sabiduría secreta de Egipto, a la próxima generación de sacerdotes. Pero ahora estaban siendo humillados allí por Dios. Noten cómo en el versículo 12, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esos magos fueron humillados por Dios en presencia de Faraón. La vara de Aarón se devoró sus dos varas, o las otras varas, perdón. No nos dice aquí la cantidad. Esas serpientes fueron devoradas en esta escena. Y esa vara que representaba el poder de Faraón se convirtió en el símbolo de poder, que era el símbolo de poder de los egipcios. Y ese poder fue devorado por el poder de Dios, la autoridad de Dios, que devora la autoridad de Faraón. Solo queda allí una culebra, solo queda allí una vara, porque solo hay un Dios verdadero. La autoridad le pertenece solo a Él, solo hay un rey, y aquí Él lo está dejando claro. Esto debió haber sido especialmente impresionante para los egipcios, argumentando, hermanos, que para ellos se creía en ese tiempo que tragar algo era la forma de adquirir todos sus poderes.
Al devorar sus varas, el de Aarón no estaba simplemente destruyendo su poder y autoridad, sino que estaba afirmando que todo su poder y autoridad pertenecía a Dios. Si ese hombre tenía autoridad era porque Dios se la había dado, no porque él la tuviera. Por eso es que él dice yo soy. Faraón no podía decir yo soy, Faraón solamente podía decir yo tengo, porque se le dio. Él no era la autoridad es Dios. Solo Él, y solo queda una serpiente allí. La implicación obvia, hermanos, era que el Dios de Israel también era el Señor de Egipto. Es el gran tema del Éxodo. El Señor Dios, es más glorioso que todos los demás dioses que el hombre haya fabricado, y nada ni nadie puede frustrar su decreto. Quizás no sea para nosotros sorprendente entonces ver cómo en Éxodo 8:19 los magos son los primeros que reconocen el poder de Dios. Dedo de Dios es este, dicen allí. Porque los confrontaron de primera mano. Pudieron ver la señal de Aarón, pudieron ver que no era un simple truco. Hoy en día el hombre hace cosas para desacreditar a Dios, argumentos que parecen maravillosos y nos hablan de evolución. Incluso las plagas de Egipto que vamos a ver, el hombre tiene explicaciones científicas para desacreditar el poder de Dios, para mostrar que ellos también tienen razones por las cuales las cosas fueron hechas y desacreditar esa autoridad de Dios. Pero al final, hermanos, solo una vara quedará en pie y será la de Dios. Aarón no lanzó ningún hechizo ni recitó ningún encantamiento. Todo lo que hizo fue tomar su bastón común y tirarlo al suelo. Por lo tanto, fue Dios quien convirtió la vara en una serpiente, y es Dios quien tiene autoridad sobre todo lo que ha hecho. Y emerge su poder sobrenatural al hacer la vara de Aarón que devore a las demás. Esa victoria sobre los magos de Faraón nos enseña algo importante sobre nuestra guerra espiritual, hermanos. Y es que aunque el poder de Satanás es real, no es absoluto. Vemos que el hombre, por su naturaleza pecaminosa y por su concupiscencia, está esclavo, y a Satanás se le ha concedido alguna libertad para obrar, pero no tiene el poder de anular al Dios soberano ni su decreto. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer, y cada vez que Dios decide hacer algo, no hay nada que Satanás ni ningún hombre, por malo y poderoso que sea, pueda hacer para detenerlo. Dios ha sometido a los representantes de esa autoridad falsa, y Dios está sometiendo a esos representantes de autoridad falsa que está en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Oír su voz. Oír su voz. ¿Qué lucha tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué lucha tiene usted, cada uno de ustedes? ¿Qué lucha tengo yo? ¿Qué pecado que me derrota y me derriba? ¿Qué situación aún donde nuestro corazón sigue allá en Egipto y sentimos que no quiere salir, que nos vence, que caemos? Debemos oír la voz de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que no hay nada que detenga su propósito. No es darnos por vencidos y decir ya esto me sobrepasó, ya no puedo con esto. Es oír la voz de Dios, porque el poder es el de Él y Él está dispuesto para devorar a ese enemigo que se ha levantado como Dios y autoridad en nuestra vida. Él lo va a hacer. Es Él quien devora a nuestro enemigo y nos pide que confiemos en Él, y que esa confianza nos lleve a cambiar o a caminar hacia donde Él dice que lo hagamos, seguros de que Él está con nosotros. Este texto habla de esa grandeza de Dios que no puede ser detenida. Hermanos, Dios es soberano. Dios reina y sus propósitos no serán frustrados. Todo lo que se opone a su gobierno soberano, aunque por un momento parezca triunfar, será humillado y devorado, sometido bajo los pies de Jehová. Y eso fue hecho para nosotros en la cruz. Allí Cristo con poder derrota y humilla el poder de la muerte, del pecado, del mundo y de Satanás. La victoria fue dada para nosotros en Cristo. Debemos tener seguridad y confianza, esa es nuestra esperanza. No hay varias varas, es solo una.
y es la de Dios. ¿Quién es la autoridad? Dios es soberano sobre todo y sobre todos. ¿Cómo estamos respondiendo a su voz entonces? Tercer punto, ¿en obediencia o con dureza de corazón? Vemos allí en estos versículos las dos opciones. Moisés y Aarón hicieron lo que él dijo, pero Faraón endureció su corazón. Lo que debía haber hecho Faraón fue bajar de su trono, agachar su cabeza, humillarse y comenzar a adorar al único Dios verdadero. Había escuchado la palabra de Dios y había visto la señal de Dios, y la única respuesta adecuada era caer a los pies de Dios. Es la única respuesta adecuada cuando Dios nos habla, caer a sus pies. Pero Faraón, al verse humillado por la poderosa mano de Dios, sigue resistiéndose. Y a pesar de que vio una señal contundente del poder de Dios, siguió sin conocer, o más bien sin reconocer al verdadero Dios. Un milagro o las evidencias, ¿cómo se llama? Los testimonios de las personas no pueden convencer un corazón para humillarse delante de Dios y arrepentirse. Solo Dios puede hacer esto por medio de su palabra. Es algo que no podemos olvidar en medio del escepticismo de nuestra época. Vemos el corazón duro de Faraón ante la demostración del poder de Dios y su advertencia para que se arrepienta. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué fue lo que él no hizo? O más bien lo que hizo Faraón, no escuchó. No escuchó, dice ahí en el versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué produce entonces la dureza de nuestro corazón? No oír la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios y por tanto no obedeceremos. ¿Y qué es no obedecer? No ser como Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Ser como Cristo. La dureza del corazón, hermanos. Por la dureza del corazón hay homicidios. Por la dureza del corazón hay secuestros. Por la dureza del corazón hay corrupción, hay maltrato. Hay robos, hay borracheras, hay orgías. Pero también hay envidias, hay contiendas incluso entre los matrimonios, en las parejas, hay peleas y hay divorcios. No lo estamos diciendo acá hoy porque se nos ocurrió, eso lo dijo Jesús. La carta de repudio es por la dureza del corazón del hombre. La envidia es por la dureza del corazón del hombre, la contienda, las peleas, el maltrato. ¿Cuántas palabras que decimos nosotros son más duras? Y dice Proverbios que son como golpes de espada. Palabras duras desde un corazón duro, que no buscan edificar sino solamente lastimar. Solo la obra regeneradora del Espíritu Santo, hermanos, puede cambiar un corazón para creer en Dios y su palabra. Y quienes hemos creído tenemos su Espíritu en nosotros. Dios hizo sin duda emerger su poder y le dio una señal a Faraón. Le anticipó las consecuencias que vendrían por su terquedad al oponerse a Dios. Le mostró que su verdad prevalece al humillar a sus profetas falsos. Pero este hombre menospreció a Dios a pesar de la evidencia. ¿De qué manera nosotros menospreciamos a Dios? Satán creyó devorar al Hijo de Dios en la cruz, pero fue en la cruz donde el enemigo fue devorado y en la resurrección vencido, y esa es la gran señal del Señor. Ahora por ese acto su Espíritu mora en nosotros y esa es la gran señal para nosotros hoy. El pecado, la muerte y el enemigo fue tragado en la resurrección, fue devorado completamente, solamente quedó una vara allí. Jesús vino para vencer a nuestros enemigos, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz, y vino a redimirnos de nuestros pecados para llevarnos a su gloria. Amén. Gloria a Dios.
El dragón está ahora persiguiendo a la iglesia, pero todos sus intentos serán frustrados. Al final, Dios vencerá y el pueblo de Dios prevalecerá por el poder de Dios. Esa es la enseñanza de estos versículos. La redención de Israel no vendría sin la conquista de sus enemigos. Todas las maravillas de Dios en Egipto, sus juicios sobre Faraón y su ejército es una obra de redención que anticipa o anticipaba la victoria final de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la redención no es una billetera vacía, hermanos. No nos están redimiendo de una economía complicada. La redención no es una vida sin problemas de salud. Esas cosas tienen consecuencias temporales, pero la redención es de la esclavitud del pecado, que tiene consecuencias eternas. Esto es lo que Dios hizo para nosotros por medio de Cristo. Colosenses 2, 13 al 15 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Efesios 4, del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Nuestro texto, hermanos, señala que el corazón de Faraón es duro y es su responsabilidad. Y Dios lo deja en esa condición. Dios sabía que Faraón no se arrepentiría al ver las señales que pidió y seguiría resistiéndose a sus palabras. Moisés ahora puede saber con certeza que aún en esto Dios es soberano. Todo aquello que se pueda levantar aún hoy, hermanos, contra el pueblo de Dios está bajo la mano soberana de Dios. Los romanos se levantaron sobre el pueblo de Dios, y eso no estaba fuera de la soberanía de Dios. Su gloria se revelará, hermanos, y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Cómo respondemos entonces hoy? La señal más grande ya nos ha sido dada. Por favor, vayamos a Hebreos 3, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice el Señor así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. No podemos culpar a Dios por nuestro rechazo a Él. Pero si hoy, hermanos, el Señor ha llamado y te ha llamado a arrepentimiento, ven a Él en fe, en arrepentimiento para ser perdonado. No endurezcas tu corazón. El fin es que demos gloria a Él por esa salvación que nos otorga. Hermanos, aunque el poder de Satanás es real, no es absoluto, fue vencido por la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Su poder sobre la muerte fue absorbido por la resurrección. Cuando nos sentimos tan aprisionados por nuestros pecados que tenemos o tememos estar todavía en esclavitud espiritual, todo lo que debemos hacer, hermanos, es aferrarnos a Jesús, quien derrotó a Satanás a través de la cruz y su tumba vacía, y por ese amor hacia nosotros, ahora nosotros en fe y por amor caminamos en obediencia para gloria de Él. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias a Dios, porque nos ha liberado, y es una liberación grandiosa, maravillosa, y nos sigue liberando día tras día. Vamos a orar y una vez terminemos, hermanos, podemos depositar nuestros diezmos y ofrendas. También sabemos que es parte de la obediencia que nosotros tenemos para con Dios. Hemos oído su voz con respecto a esto.
Y Él lo que busca es tratar con nuestros corazones, porque muchas veces nuestro corazón, tras el Dios que más va es el Dios del dinero. Y nos cuesta soltar a ese Dios. Padre eterno, Dios amado, Señor, qué victoria tan grande, Señor, la que has obtenido por medio de la cruz. El enemigo se jactaba de poder, se jactaba de grandeza y de autoridad, Señor, pero la única autoridad es la tuya. Solamente una vara ha quedado, Señor, dispuesta allí, y es la tuya, porque la autoridad te pertenece a ti. Eres Dios sobre toda la tierra, eres Dios sobre creyentes, eres Dios sobre impíos, y tú determinas todas las cosas según el perfecto consejo de tu voluntad. Por eso, Señor, nuestra única opción es oír tu voz e inclinarnos a ti, Señor, en arrepentimiento por nuestra maldad, en arrepentimiento, Señor, por la dureza de nuestro corazón, Dios, viniendo a ti en arrepentimiento, deseando que esos dioses que hemos fabricado sean quitados de nuestra vida para que seamos libres, Dios, y podamos adorarte con libertad, siendo verdaderamente hijos tuyos, hijos del único Dios vivo y verdadero. Solo tú eres Dios. Que no sea solamente un concepto en nuestra mente, Señor, sino que sea un concepto arraigado en nuestros corazones. Solo un Dios. Quita, Señor, de nuestro corazón cualquier Dios. Confróntalo, Señor, y estamos seguros que así será. Pero ayúdanos a caminar con confianza en esa lucha espiritual, sabiendo que estamos contigo y que tú vas con nosotros. Y esa es la señal que tenemos también para hablar delante de otros y mostrar que hemos sido enviados por ti, derrotando, Señor, esa autoridad que se revela contra la única y verdadera autoridad que es la tuya. Señor, gracias también por la provisión, Dios, que concedes a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Gracias por el alimento, gracias por el sustento, Señor. Ayúdanos que ese sustento no se vuelva un Dios para nosotros tampoco, Señor, sino que podamos tenerlo como un recurso que tú das, Señor, para nosotros, y es también parte de esa misericordia y ese amor tuyo para con nosotros. Que podamos entonces, Señor, dar con generosidad y podamos administrar ese recurso para la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.